Hola queridos amigos de Notas al Margen, ¿cómo están? Los saludo desde Madrid, desde la librería del Centro, que está muy cerca del Metro Moncloa, y estoy con don Claudio Pérez, que me permitió que pudiéramos hacer esta entrevista y me abrió el espacio también para el Museo del Escritor, que está enclavado en la propia librería. Y cuéntenos, don Claudio, ¿cuándo empezó más o menos el proyecto? Empezó en Buenos Aires, me decía, ¿no? Sí, bueno, en realidad esto forma parte de un proyecto cultural que hemos llamado Centro de Arte Moderno y que está conformado por un centro cultural, dos editoriales, una librería especializada y también el Museo del Escritor. El Museo del Escritor tendrá, así como, si bien hay piezas que por ejemplo que Borges me regaló a mí hace casi 40 años, como museo en sí tiene una antigüedad aproximada de 13 años. Nosotros ya teníamos objetos que pertenecieron a diferentes escritores, por ejemplo, nombré a Borges, teníamos a Adolfo Bioy Casares, que inauguró nuestro centro en Argentina, teníamos cosas de Julio Cortázar, que nos había dado Aurora Bernardes, su mujer. Entonces en un momento dijimos, ¿por qué en lugar de tenerlos guardados no los exhibimos? Pero la verdad sin saber si iba a interesarle al resto del público o no, y la verdad vimos que sí, que interesó mucho, por eso fue creciendo exponencialmente y es el único museo dedicado a la memoria personal de los autores, por eso se llama Museo del Escritor y no Museo de la Literatura. Yo siempre digo un poco como en el eslogan, que para nosotros puede ser más importante un dibujo que le regaló su nieto que el manuscrito de su obra más importante. Nosotros tratamos de contribuir a mantener la memoria personal de los autores en lengua española, tanto hispanoamericanos como españoles. Hay más de 200 autores en el museo, prácticamente de todos los países hispanoparlantes y varios, tú nombraste a Chile, tenemos autores de Chile como Pablo Neruda, como Raúl Zurita, Carlos Franz y también mexicanos como José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Margot Glantz, Cecilia Udave, Hugo Iriar, Octavio Paz. Bueno. Sí, es cierto. Justo lo que estaba comentando don Claudio, aquí tenemos desde pipas hasta libros que pertenecieron a esos escritores, juguetes también, ¿no? Piezas incluso, digamos, que han ido recogiendo de viajes. Están los anteojos de Juan Carlos Donetti, por ejemplo, el sombrero de Bioy Casares, ¿no? Plumas que pertenecieron a Borges. Y justamente eso va construyendo un universo, el universo privado que creo que todo escritor, ya sea en su despacho o incluso en su escritorio, pues, necesita justamente para la creación, ¿no? Y cuénteme cómo fueron llegando algunos objetos bueno, al museo, como por donación directa, ¿no? Siempre cuando hago las visitas guiadas al museo, siempre me hacen esa pregunta y yo digo que tendríamos que ver objeto por objeto porque claro, son distintas cosas. Algunos, pero en líneas generales, como algunos han sido donados por los propios escritores, que aunque ahora estén muertos en algunos casos, los donaron cuando estaba vivo, o como que ya dije el caso de Borges, por ejemplo, además, lo donaron en ese caso sin saber todavía que era un museo, lo regaló en forma personal. Pero después hay otros autores, no sé, como hoy me había nombrado Ricardo Piglia, que fue buen amigo y que nos donó ya para el museo y demás. Hay otra parte que son los herederos que han hecho donaciones de los objetos, a veces amigos que por ahí tienen una pieza y le parece que aquí cumple, digamos, una finalidad mayor que teniéndolos ellos, porque esto es no es una colección al uso, es una colección con fines culturales. O sea, más allá de la exposición permanente, en el museo hemos hecho más de 65 exposiciones ya abocada a un autor o grupo de autores fuera de aquí. De hecho, por ejemplo, este año ya hemos hecho una sobre mujeres escritoras del siglo XX en Cádiz, en la Fundación Cajasol. Hemos hecho una sobre Julio Cortázar en Casa de América. Vamos a hacer una cosa en Buenos Aires en septiembre y también en octubre en Santiago de Compostela en la universidad. O sea que es una colección que no está en el sentido del
nada más tenerlo y mostrarlo acá, sino que nosotros promocionamos continuamente la posibilidad de exponerlo en diferentes lados y con diferentes proyectos expositivos para que los escritores sigan vivos de alguna manera y la gente se pueda acercar a esa persona, ¿no? Porque siempre digo, pasa el tiempo y sobre todo si los escritores no son del país, parece que lo hubiera escrito, se hubiera escrito solos, ¿no? Y nosotros queremos, digamos, por una cuestión, obviamente que nos interesan los escritores por lo que escribieron, pero ya está lleno de instituciones que se ocupan de su obra, las universidades, y en cambio de la persona nadie se ocupa. Por eso los objetos que nosotros juntamos nos cuentan, nos hablan de relaciones de amistad. Por ejemplo, tenemos un libro que fue de Pablo Neruda, que está dedicado con un dibujo por Rafael Alberti. Muestran relaciones, muestran simpatías ideológicas, muestran relaciones amorosas, muestran, digamos, los objetos hablan mucho de sus propietarios. Sí, sin duda. Y bueno, usted tiene un libro, ¿cómo se llama el libro el que tiene sobre Borges? Recuerdo de Borges. Recuerdo de Borges. En ese libro pues aparecen los momentos, incluso las instantáneas en cuando le está, ¿no?, dando los objetos. Y ya para terminar, adicional a los objetos que evidentemente Borges le dio y que se evidencia que tienen para usted un valor, ¿cuáles otros 2 o 3 objetos de escritores para usted tienen un valor muy singular como persona, como usted, como escritor, como persona, como librero? Bueno, es que... como hombre de cultura. O sea, desde el punto de vista personal, nada se podrá acercar a Borges. ¿Por qué? Porque yo a Borges lo conocí cuando tenía 15 años yo, y lo frecuenté hasta que él murió, que yo tenía 19 años. O sea, durante esos 4 años, de 15 a 19 años, son años de formación en la vida de una persona, son una cosa. Después he conocido y he sido amigo cercano de otros escritores muy importantes y demás, pero no es lo mismo. Pero también no se me escapa una valoración, digamos, más subjetiva, si se pudiera hacer. Hay, por ejemplo, objetos que a mí me parecen muy importantes. Por ejemplo, tenemos la corbata que utilizó el día de su casamiento Masao, por ejemplo. Ajá. O en el caso de Federico García Lorca, que tenemos un dibujo original que le hizo y le regaló a un amante que tuvo cuando viajó a Buenos Aires, ¿no? Que cuenta una historia, es una pieza realmente muy importante. O tenemos un pequeño pisapapeles que perteneció a Rubén Darío, ¿no? El poeta más importante de lengua española de su tiempo. Y además que siempre digo, yo jamás pensé que íbamos a poder tener algo de Darío, porque Darío ni siquiera tenía una casa, era una especie de nómade, vivió acá en España, vivió en Chile, vivió en Buenos Aires, y prácticamente una maleta era su casa, ¿no? Entonces, y murió hace más de 100 años. Entonces, pero bueno, hemos tenido suerte y tenemos un pisapapel, así que bueno, pero se podría hablar de muchos ahí atrás nuestro que nos sale, tenemos el Babi o guardapolvo, como le llamamos en Argentina, de cuando iba al jardín de infantes Terence Mois. Ajá, aquí está la de Terence que está hablando, don Claudio. Sí. Es una pieza muy simpática. Ajá, sí, sin duda. Bueno, le agradezco muchísimo su tiempo, don Claudio, y queridos amigos de Notas al Margen, por favor, acérquense a este lugar maravilloso. Todos aquellos que siguen nuestra comunidad, pues yo sé que les va a fascinar. Tienen este asunto muy asociado justamente a la creación artística que tiene que ver con el asunto, con el fetiche, con la proyección de la propia personalidad, ¿no?, en objetos que incluso van más allá del entorno literario, como puede ser una máquina de escribir o una pluma, ¿verdad? Le agradezco mucho su tiempo, muchas felicidades. No, muchas gracias. Bueno, vamos a decir que está en la calle Hilarión Eslava 21, muy cerca del Metro Moncloa, como dijiste tú. Aquí los esperamos.